Muy buenas tardes, hermanos y amigos que se unen el día de nosotros a un estudio más de semana, estudio del día martes, en el que nos unimos con la familia en el Señor, la familia en el hogar, para meditar en la palabra del Señor, para ver el consejo del Señor, para encontrar sabiduría en Dios a través de su palabra. Reciban un fuerte saludo todos nuestros hermanos que se sintonizan aquí desde la ciudad de Laredo, Texas, aquellos que nos sintonizan en Nuevo Laredo, en alguna otra parte de México, alguna otra parte de la nación americana, o aquellos hermanos que se sintonizan con nosotros y se conectan con nosotros de otros países, nuestros hermanos de Guatemala. Reciban un saludo muy caluroso, muy fuerte de parte de toda su familia en New Vision Community Church de la ciudad de Laredo. Es para mí un gran honor presentarles a ustedes la palabra del Señor para que meditemos todos juntos, para que nos unamos como un solo cuerpo a meditar en la palabra del Señor y tomemos, como decía anteriormente, consejo de la palabra, esa palabra que nos trae sabiduría, pero también la palabra que nos trae ánimo, la palabra que produce gozo en nosotros, pero también produce un crecimiento, trae a nosotros una madurez, nos produce una madurez. Yo te invito que en estos momentos cierres tus ojos ahí donde te encuentras y levantemos un momento, un clamor al Señor, dándole gracias primero por este día y dándole gracias también por todo lo que Él ha hecho en nosotros y seguirá haciendo en nuestras vidas. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por quién eres tú, Señor, y por todo lo que haces. Bendecimos tu nombre y lo glorificamos porque nos permites llegar hasta este día de hoy, este día que tú has hecho para que nos gocemos en él, para que te adoremos, para que te alabemos, para que te demos todo el honor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, pero gracias también, Señor, por todas aquellas cosas que no nos has dado. Tú conoces los motivos por los cuales, Señor, muchas veces no nos das lo que quisiéramos nosotros tener, pero siempre provees para lo que necesitamos y lo que tú sabes que es bueno para todos nosotros. Yo te pido que la palabra que estudiemos en este día sea de bendición, sea de gozo para cada corazón que escuche, para cada alma que escuche, Señor. Que esta palabra nos traiga ánimo y nos traiga aliento y nos fortalezca, Señor, y nos llene de fuerza y nos llene de ánimo, de gozo y sobre todo, Señor, nos acerque más a ti con la sabiduría que tu Espíritu Santo trae sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a todos que se unan el día de hoy conmigo a leer esta porción de la Escritura en la cual vamos a estar meditando. Yo le invito que si tiene su lápiz o papel, apunte, porque toda esta Escritura son para nuestra edificación y que sea esta Escritura que Dios use para cuando nosotros tengamos esa necesidad de escuchar una vez más o tener un recordatorio de lo que la palabra de Dios nos invita a hacer. Vaya conmigo al capítulo 6 del libro de Juan. Ahí es donde vamos a estar leyendo, ahí es donde estamos fundamentando nuestra base para lo que en el día de hoy vamos a hablar. Vamos a leer algunos versos, desde el verso 1 hasta el verso 15, y vamos a ver el consejo de Dios para todos nosotros. El día de hoy voy a estar hablando de un tema en particular y lo titulo o es titulado mucho con poco. Y vamos a ver por qué de esta manera, por qué el enfoque es hacer mucho con poco o cómo se hace mucho con algo tan poco. Vamos a leer esta escritura y que dice de la siguiente manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo,
Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 de panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermosa palabra del Señor. Cuando usted ve este pasaje, vemos un problema y vemos una solución. El problema, que había mucha gente que tenía hambre. Habían venido a escuchar de Cristo porque estaban interesados en escuchar el mensaje que traía nuestro Señor y Salvador acerca de hacer la voluntad de Dios, de acercarse a Dios. Entonces había una necesidad de aquella gente, una curiosidad de escuchar más. Tuvieron hambre y Jesús dijo, hay que alimentarlos. Ahí viene el problema. No había suficientes medios para alimentar esta multitud. Uno de sus discípulos dijo, no sería suficiente X cantidad de dinero para alimentar a estos un poco. Pero déjenme decirle una cosa. El enfoque en el cual yo los quiero llevar es a que meditemos esto. El Señor Jesucristo no estaba necesitando la cantidad que su discípulo mencionaba. No estaba necesitando la cantidad monetaria que Felipe sugería, 200 denarios. 200 días de trabajo de un hombre, de una mujer, su salario diario, 200 días de trabajo, 200 denarios. Decían esto, ni aún esto, sería suficiente para alimentar a tanta gente. El Señor Jesucristo lo que mira es algo totalmente distinto. Cuando Andrés menciona que hay una persona ahí dispuesta a donar, a dar lo que tiene, a despojarse, vemos una cosa hermosa. Que Dios usa gente sencilla para sus propósitos. No importa lo grande o pequeña que pueda ser la persona, sino cuán sencilla es y cuán dispuesta está para ser usado o usada por Dios. Una clave muy importante para Dios es el factor de qué tanto le damos a Él. Ahora, yo no estoy hablando ni de finanzas, ni estoy hablando de objetos, sino estoy hablando de calidad de vida, de calidad de servicio. ¿Qué tanto le damos al Señor? Ahora, en este pasaje que nos menciona Juan, que registra Juan, vemos que la gente estaba desesperada por el alimento, como mencionaba. Y Jesús utilizó aún esta necesidad de la gente para probar a sus discípulos. Porque vemos cuando hace el Señor Jesucristo la pregunta. Denles ustedes de comer. ¿Por qué no le dan ustedes de comer a esta gente? Siéntenlos, prepárenlo. Vamos a darles algo de comer. Sus discípulos probablemente estaban contrariados diciendo, bueno, ¿y de dónde quieres, Jesús, que saquemos para comer? Mencioné hace un momento que lo importante es no qué tanto le damos al Señor, sino la calidad de vida o la calidad del servicio que le damos al Señor. Cuando hablo de la calidad de servicio, muchas veces no lo podemos medir por horas. Tal vez no lo podemos medir por días. Tal vez no lo podemos medir por esfuerzos. Porque hay quienes dan todo en algunos minutos y hay quienes en cuestión de horas, en cuestión de días, aportan absolutamente nada. Jesús estaba
ahí. Tenían ese problema enfrente. La solución que le presentaron a Jesús era, vamos a conseguir dinero. Vamos a ver, 200 denarios es lo que necesitamos nada más. Pero aún así no sería suficiente. Pero dentro de la multitud había algo, surgió alguien. Y nos menciona que es un joven. Ese muchacho que tal vez no tenía mucho, pero él quiso contribuir al Señor con lo poco que tenía. Y lo dice ahí, en capítulo 6 de Juan, en el verso 9 y 10. Nos dice de la siguiente manera. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. En la carne, su discípulo decía, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tanto puede ser esto para tal multitud? En la carne a veces nos gana el deseo de vernos nosotros mismos superarnos. ¿Qué quiero decir con esto? En la carne nos gana el deseo de querer hacer algo por mi propia cuenta que salga perfecto y magnífico. Muchas veces la carne siente el deseo de ser mejor que los demás y tener algo y dar algo mejor que los demás, algo más ostentoso y más visible. Pero no siempre esto es la manera o esta es la manera correcta de dar a nuestro Señor. Inmediatamente en la carne le dice Andrés a Jesús, ¿pero qué es esto, Señor, para tanta gente? Viene este muchacho con unos panes y unos peces, pero no es suficiente. Bueno, creo que a Andrés le faltaba un poco, a los discípulos les faltó un poquito ver con los ojos del Espíritu lo que Dios podía hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Les faltó ver lo que el Señor Jesucristo podía hacer con esta vida llena de calidad, con este servicio lleno de calidad que este joven estaba presentando. Sí, no era mucho, era exageradamente poco, pero el corazón de este joven fue el suficiente. Su intención fue la suficiente. Su deseo de traer a Dios algo fue lo suficiente como para que el Señor Jesucristo hiciera una gran maravilla, un gran milagro ante los ojos de todos sus discípulos y de todos aquellos que estaban ahí recostados. Los que estaban recostados no sabían de dónde venía la comida ni qué iba a pasar. Solamente dijeron, recuéstense ahí. Los discípulos tal vez estaban mordiéndose las uñas, preguntándose de dónde vamos a sacar de comer. El Señor Jesucristo nos está diciendo, hay que darle de comer, pero ¿de dónde vamos a sacar? Así actúa la carne. Muchas veces la carne nos gana. Tal vez el muchacho, después de escuchar a los discípulos, tal vez también se puso a pensar, oh, no es suficiente. ¿Por qué traje esto? ¿Por qué abrí la boca? ¿Por qué voluntaricé esta comida cuando no va a ser suficiente? Y es a veces lo que la carne nos dice, porque nunca, nunca cuando queremos servir a Dios, nunca va a faltar alguien que nos diga que lo que hacemos es suficiente. Siempre va a haber alguien que te va a decir, no, ¿sabes qué? Tú quieres hacer esto para Dios, pero no es suficiente. Siempre va a haber alguien que nos diga, orar es bueno, pero no es suficiente. Siempre alguien que nos va a decir, sí, leer la Biblia es bueno, pero no es suficiente. Hay alguien que nos va a decir, sí, estudiar la palabra, asistir a la iglesia, ya sea virtual por el momento o asistir a los estudios bíblicos, te van a decir, no son suficientes. Hay quienes te van a decir, traer delante del Señor voluntariamente tus ofrendas, no son suficientes. Hay quien te va a decir, servir a los demás no es suficiente. Hay quienes te va a decir, darle de comer a uno, a dos o a unos cuantos no es suficiente. Suplir por las necesidades de X, Y, pobres, no es suficiente. Siempre va a haber alguno que bajo la carne va a haber insuficiente lo que nosotros podemos presentar delante de Dios. Pero he aquí buenas noticias.
el Señor Jesucristo no estuvo viendo la cantidad de comida que este joven pudo traer, sino lo que vio fue el corazón caritativo, el corazón lleno de fe, la actitud llena de fe de este joven. ¿Queremos servir a Dios? Debemos de tener la actitud de ese joven, que probablemente sí, él pudo pensar, y como lo pensaron los discípulos, no es suficiente lo que traes para contribuir. Pero las ideas de Dios son la mayoría del tiempo muy diferentes a las nuestras. Y ahí estamos de repente golpeándonos en la cabeza, lo digo de una manera figurativa, y estamos ahí flagelándonos emocionalmente porque decimos, nunca soy suficiente para Dios. No, Señor, no voy a hacer esto que quiero hacer porque no va a ser suficiente. Se van a burlar de mí, se van a reír de mí porque es muy poca cosa, soy muy poca cosa, yo no sé mucho. ¿Y sabe qué? Cuando tenemos esa mentalidad, la carne nos ha ganado. Cuando tenemos esa mentalidad, el enemigo nos ha puesto una zancadilla. ¿Por qué? Porque te quiere hacer detener en lo que quieres tú a lograr para el Señor, en tu contribución para el Señor. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de donar objetos, no estoy hablando de donar tiempo, estoy hablando de servir a Dios con nuestras vidas. Claro, todo lo demás es válido, ¿por qué no? Pero no estoy hablando exclusivamente de eso. Ante los ojos de los hombres, tal vez las cosas pueden parecer insuficientes por el hecho de que a veces la carne dice, bueno, esto es muy poco, es insuficiente, ¿para qué sirve? Pero déjeme decir una cosa, ante los ojos de Dios, cuando hay fe, es un campo fértil para que Dios haga su obra de poder. Él no quiso decirle, Señor Jesucristo, que si no tenemos lo suficiente no demos nada. O este pasaje nos dice eso, nos enseña eso. Nos enseña todo lo contrario, que no importa qué poco creas tú que puedes contribuir para la obra de Dios, que no importa lo que tú creas que tampoco puede ser. Nos enseña que Dios es capaz de transformar eso poco que tú crees, en algo grande y poderoso. Mire, vamos de nuevo al capítulo 6, del verso 5 al 7. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hay hoy en día tanta gente que no se atreve a darle a Dios sus talentos. No se atreve a entregarle a Dios esos dones o su vida misma porque se cree que es muy poca cosa ante la necesidad que impera en el mundo, ante la necesidad que hay dentro de nuestras comunidades o ante la necesidad que muchas veces hay dentro de nuestras iglesias. ¿No ha conocido usted alguna persona que a veces se ve así? ¿No ha conocido usted o ha escuchado alguna vez a una persona que dice, ay, pues es que yo no sé, ay, es que yo no conozco mucho de la palabra, ay, es que yo no canto bonito, ay, es que yo no escribo bonito, ay, es que yo no sé hacer esto, ay, que yo no sé hacer lo otro, es que yo no sé predicar, es que no sé enseñar, es que no sé hacer esto y esto y esto y esto y lo otro, y se limitan a servir a Dios con el corazón que el cual está ardiendo por dentro en adorar y glorificar a Dios. Debemos cambiar esa mentalidad que proviene del mundo. El mundo nos pone ciertos estándares, los cuales si nosotros no los cumplimos o no llegamos a los estándares que el mundo considera pertinentes, entonces te rechazan, te hacen a un lado. ¿Por qué? Porque no es atractivo para el mundo. Pero el Señor Jesucristo no nos llamó para ser atractivos al mundo, nos llamó para ser una luz, para ser la sal.
La luz solamente, dijo el Señor Jesucristo, se pone sobre arriba de la mesa para que alumbre. La luz no necesita hacer más cosas para llamar la atención. Cuando estamos en medio del monte, en medio del bosque, en un lugar tal vez amplio, un lugar solo, cuando ponemos una pequeña fogata en medio de la soledad, en medio de la vastedad de algún lugar, aún a la distancia se puede ver cómo la luz se dispersa en medio de la oscuridad. Podemos ver cómo la luz se logra ver a la distancia. A mí me ha tocado estar en lugares muy apartados de ciudades grandes, en los cuales la luz de la luna y las estrellas brilla de una manera hermosa. El cielo se puede ver tan precioso y a veces la oscuridad envuelve grandes porciones de territorio, pero a la distancia puedes ver las pequeñas chozas, las pequeñas casas, los pequeños lugares en los cuales se encuentra una luz, aunque sea pequeña, y te da la pauta y te deja saber que ahí hay algo que está brillando. Y es bonito verlo porque a la distancia, ver una pequeña luz cuando vas caminando en un sendero un poco alejado, ver una luz, aunque sea a la distancia, te trae una paz, te trae una esperanza de que vas en una dirección correcta. Lo uso como una analogía cuando estamos en el campo, en un lugar muy abierto o donde hay un lugar con mucha oscuridad. El Señor Jesucristo nos llamó a hacer eso, a hacer esa luz, a brillar para Él. Y el mundo mismo se va a dar cuenta de esa luz. No necesitas hacer nada más que vivir para Cristo. Y hay quienes se van a molestar si tú vives para Cristo. Muchas veces el mundo se va a inconformar porque vives para Cristo y no vives bajo sus estándares. Pero el Señor Jesucristo ya no lo dijo que sería así. El Señor Jesucristo ya no los advirtió, pero Él nos llamó que seamos esa luz, que seamos esa sal en la tierra. Hay que cambiar esa mentalidad del mundo. Debemos de hacer un lado el yo no puedo, es que yo no soy, es que yo no tengo. No, hagamos un lado. No podemos sentirnos menos en el Señor porque no ostentamos un cargo dentro de nuestra iglesia local o dentro de nuestra comunidad de fe. No podemos sentirnos mal por lo que otros opinen de mí siempre y cuando yo esté caminando rectamente en la palabra de Dios, con paz conmigo, con paz con los que me rodean y de acuerdo tal y como es loable para la sociedad. Ahora no estoy hablando de los estándares del mundo, estoy hablando de los principios básicos morales que en la Biblia están, en los cuales nos llevan a vivir dentro de una sociedad, ser partes de una sociedad, ser miembros activos de una sociedad. No tengo yo por qué sentirme mal por lo que otros piensen de mí cuando estoy yo glorificando a Dios y yo estoy fomentando el bien de la sociedad. Estoy fomentando el bien entre hermanos, entre unos y otros. Hay gente que se molesta porque tú vas a la iglesia. No te preocupes. Hay gente que opina tal vez lo peor de ti porque te llamas cristiano o cristiana. Hay quienes se molestan porque no participas en ciertas prácticas que el Señor no vea apropiadas. Pero tú no te preocupes. ¿Por qué debe de eso? ¿Por qué debe eso limitar tu servicio a Dios? ¿Por qué debe limitar eso tu adoración a Dios? ¿Por qué debería limitar eso lo que tú quieres hacer para glorificar al Señor? No podemos ya sentirnos menos porque creemos que no somos sabios suficientes, porque no somos perfectos suficientes. Hace un par de semanas platicábamos dentro de nuestro grupo de jóvenes, nos unimos digitalmente a través de medios electrónicos y teníamos un invitado, una persona que nos ha visitado en algunas ocasiones y es muy grata su visita. Y este invitado nos decía
O no entiendo por qué algunas personas se enfrascan tanto o se enfocan tanto en ellos alcanzar una perfección propia. Y decía él, no puedo entenderlo. ¿Por qué la gente trata de buscar esa perfección? Y deja a un lado las cosas básicas, nos decía este muchacho, las cosas de la fe por encontrar una perfección dentro de la iglesia. Y en lo que platicábamos, porque en los viernes tenemos ese momento para entre todos platicar, presentar nuestros puntos de vista, eh, elaborar en el tema de lo que se esté tratando ese día, del tema que se esté llevando. Y mientras platicábamos, todos consentíamos con lo que este joven decía. Porque hoy en día se busca la perfección y nos sentimos mal porque no somos perfectos como nosotros quisiéramos. Pero a veces esa es una práctica que el mundo nos ha enseñado. Que no puedes tener una arruguita porque se te quita lo perfecto. Que no puedes tener un lunarcito porque no es estéticamente placentero. Que no puedes tener el cabello un poquito levantado porque esto te falta. Que no puedes estar sin estar a las mujeres maquilladas o presentadas de tal manera, o a los hombres de tal o cual, si no traes tal corte, si no traes tal vestimenta. Eso es lo que el mundo te dice, que no puedes estar perfecto, no te puedes ver tan bien como deberías. Pero lo que concluimos en esa plática es lo que nos dice el apóstol Pedro, que es el Señor mismo el que nos perfecciona. Es el Señor el que nos prepara. Y la perfección se encuentra en Cristo, no en nosotros. La perfección se encuentra en lo que Dios hace en mí y no lo que yo pienso que hago por Dios. La perfección está en aceptar que Dios es quien dirige mi vida y que soy acepto delante del Padre por Cristo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Eso es lo que me lleva a la perfección que yo nunca puedo alcanzar en mis propios métodos, en mis propias maneras de ser o de vivir, sino es lo que encuentro yo a través de Cristo. Cristo es el único que nos puede traer la perfección. Entonces, ¿por qué hemos de sentirnos mal porque creemos que no somos demasiado sabios o demasiado perfectos? Debemos de sentirnos mal cuando no permitimos a Cristo que perfeccione nuestras vidas. Hay quienes se sienten mal porque dicen, yo quiero hacer más para Dios, pero no tengo el dinero suficiente. Yo quisiera hacer esto para Dios, servir a Dios, pero no me alcanza. El Señor no te está pidiendo tu dinero. ¿Es el dinero importante? Es importante para muchas cosas. Es el método de intercambio en nuestras sociedades. Es lo que se basa en nuestra economía. ¿Pero es el dinero todo? No. ¿Necesitas dinero para servir a Dios? No. ¿Es, es bueno? ¿Es utilizable? Lo es. ¿Pero lo necesitas? ¿Es lo único medio que tú tienes para servir a Dios? No. Porque cuando más tenemos y nos enfocamos solo en el dinero, muchas veces comenzamos a servir a dos señores o queremos servir a dos señores, a las riquezas o a Dios. Y el Señor Jesucristo nos enseñó que no se puede amar dos señores porque a uno se le va a apreciar más que al otro. El Señor Jesucristo no, nos dijo no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces no podemos decir que porque no tengo lo suficiente, no me puedo sentir menos. No puedo decir, es que no tengo lo suficiente, no puedo servir a Dios como yo quiero. No, no te sientas menos porque no tienes lo que tú desearías tener. Siéntete mal cuando tienes todo para servir al Señor y no lo haces. No debemos de sentirnos mal porque sabemos que tenemos defectos. Si Dios quisiera llamar a gente que no tuviera defectos, créeme que no nos hubiera llamado a la raza humana a una reconciliación con él, una reconciliación con Dios. Porque como seres humanos y mientras estemos pegados a esta carne, vamos a tener defectos. Le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos y a los que le escuchaban, qué difícil cuando hablaba de ese ejemplo del joven rico al cual le pide que deje todo para que lo sirva. Le dijo,
el Señor Jesucristo, qué difícil es que una persona como esta, con estas riquezas, entre al reino de los cielos. Y decían todos, uy, pues entonces, ¿quién será salvo? ¿Quién no le gusta la riqueza? ¿Quién no le gustaría tener un poquito más? Y se preguntaban, ¿pero quién será salvo entonces? El Señor Jesucristo les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces llegamos a este punto otra vez. ¿Tenemos defectos? Sí. Pero esos defectos no pueden limitarnos, porque los defectos no limitan a Dios. Le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Porque cuando nos sentimos que somos más defectuosos o que no tenemos las cualidades que quisiéramos tener, pero nos sometemos totalmente a Dios, entonces vemos que a pesar de nuestros defectos, el Señor Todopoderoso hace una obra en nosotros. Y esos defectos, los defectos que estorban en nuestra relación con Dios, el Señor los empieza a mostrar y te dice, esto te lo voy a quitar, esto lo voy a remover de ti, esto yo lo voy a transformar. Yo lo voy a quitar de tu vida. Entonces el Señor abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver, podamos entender qué es lo que necesitamos remover en nuestras vidas para poder caminar de la mano con el Señor, para poder caminar sin que haya un tropiezo que venga a desentonar nuestra relación con el Señor. Aunque en la carne se pensaba que los panes y los peces que estaban ahí, que este joven trajo, no fueran suficientes, en el ambiente espiritual, en la mentalidad espiritual del Señor Jesucristo, ¿saben qué fue lo que él dijo? Esto es más que suficiente. Esto es simplemente lo necesario que yo ocupo para hacer una obra. Porque nos dice ahí la Escritura que el Señor Jesucristo lo dijo para probar a sus discípulos, pero él ya sabía lo que tenía que hacer. Porque debemos entender una cosa, que Dios sabe multiplicar y sabe multiplicar muy bien. Que el Señor sabe hacer las cosas de cero y lo sabe hacer muy bien. La clave es el no guardar lo que tenemos para que podemos usar para otros. No guardar esos talentos, no guardar esas capacidades que Dios nos ha dado, sino la clave está en presentarla al Señor para que Él haga su voluntad con ellos. Cuando este joven trajo esos panes y esos peces, no le dijo al Señor Jesucristo, no le dijo a nuestro Salvador, oye, ¿y qué tanto pan le vas a dar a la gente? ¿O a quién le vas a dar los panes? ¿O a quién le vas a dar los peces? Este joven no dijo, ¿vas a comer solo tú y tus discípulos? Este joven no le dijo, oye, ¿me puedo llevar un pan y un pez para mi hogar? Porque probablemente era el sustento para unos cuantos días en su hogar. O tal vez si eran muchos en su hogar, era el sustento de un solo día. Este joven no mencionó nada de eso, simplemente lo presentó delante del Señor. Y le dijeron, aquí está este muchacho. Yo no sé, no estuvimos ahí, la Biblia no lo registra, pero probablemente el joven le dijo al Señor Jesucristo, Señor, estos panes y estos peces, con mucho amor te los entrego. Si quieres, cómetelos tú, llévatelos a tu casa, dáselos a sus discípulos. La Biblia no lo dice, es algo que yo me estoy imaginando. Pero lo importante aquí es que este joven no le importó despojarse de eso que tenía, sino vio la oportunidad para contribuir, para que ese mensaje se siguiera siendo predicado, para que ese mensaje siguiera llegando a otras vidas. Él quiso ser un medio que Dios pudiera usar para que se glorificara. Es increíble. La clave es presentar a Dios lo que tenemos para que su voluntad sea hecha. ¿Usted quiere servir a Dios? En lo que sea, en lo que Dios haya puesto en su corazón.
Yo no le voy a decir, es que la manera de servir a Dios es nada más haciendo esto o haciendo lo otro. Hay muchas maneras de servir a Dios y decir algo contrario sería a veces limitarnos. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, la única manera de servir a Dios es cuando estás dentro de la alabanza, o cuando estás dentro de un grupo pequeño, un grupo celular, o cuando enseñas una clase, o cuando das un tema, un tópico, cuando das un pensamiento. Es la manera de servir a Dios. Y otros dicen, no, la manera de servir a Dios es solo visitando hospitales. Otros dicen, no, es solo visitando la cárcel. Otros dicen, no, nada más es predicando en las calles. Otros dicen, no, 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 nada más es dándole de comer a los pobres. Otros, no, nada más vistiendo al que le falta. No, visitando a los indigentes. De, como si fuera un todo, una actividad única. No. ¿Quieres servir al Señor? No hay límites. Hay tantas cosas en las que tú pudieras estar sirviendo al Señor. A veces de una manera tan sencilla en tu propio hogar, enseñándoles a tus hijos a orar, enseñándole a tus hijos los valores de Dios, enseñándole a los nietos a acercarse a Dios, amar a Dios de la misma manera que tú lo haces. Al compartir con tus vecinos, darle un plato de comida a tu vecino que sabes que está pasando por un momento difícil, al servir, a honrar a tus padres, al honrar a aquellos que necesitan ser honrados, al ser obedientes, al compartir la palabra, aunque sea 3, 4, 5 palabras de aliento con alguien. Ahí estás haciendo la voluntad de Dios. Al hablarle a un amigo que está enfermo, al hablarle a aquel que está pasando por problemas, al llevarle un bocado a aquel que tú sabes que tiene necesidad, al que duerme debajo de un puente, al que está desamparado, al que está desahuciado. Ahí estás sirviendo al Señor. Cuando eres la luz de Dios, cuando eres la luz que brilla en el mundo, ahí estás sirviendo al Señor. ¿Quieres servir? Hazlo. Dios hará algo grande con ello. ¿Es usted una persona que ora? Sígalo, sígalo, siga haciéndolo, preséntelo al Señor cada día. El Señor hará algo grande con ello. ¿Habla usted de Cristo con alguien? Sígalo haciendo porque Dios lo va a usar para grandes cosas. ¿Es usted alguien que testifica de Cristo? Siga testificando porque el Señor hará su voluntad con ello. ¿Es usted alguien que anima a los hermanos cuando los vea, a los hermanos que se sienten decaídos? Sígalo haciendo, no se detenga porque el Señor hará algo grande, poderoso con ello. ¿Es usted una persona que busca vivir en la santidad? Sígalo haciendo, sígase santificando porque Dios va a usar eso para su gloria, para su honra. ¿Es usted alguien que ayuda y comparte con la viuda, con el huérfano? Sígalo haciendo sin que nadie le diga y le ponga límites, porque Dios va a usar lo que usted hace para glorificar su nombre. Usted lee y vive la palabra de Dios, sígalo haciendo, porque ahí Dios lo va a estar usando para hacer luz al hombre caído, para hacer luz al hombre que vive fuera de la voluntad de Dios, en la oscuridad del mundo. ¿Es usted alguien que sacia el hambre de los demás? Sígalo haciendo porque Dios se glorifica ahí. ¿Es usted alguien que ayuda a cualquier persona sin importar su necesidad? Sígalo haciendo porque usted nunca sabe cuándo alguien va a ser ministrado por lo que usted está haciendo. Usted es alguna de las personas que buscan al que ha caído, al hermano que ha caído. Siga adelante porque sigue usted rescatando almas con Cristo, arrebatando almas del enemigo y llevándolas al Señor, restaurando esas vidas que tal vez algún día fueron siervos de Cristo, restaurando esas vidas que algún día tal vez fueron derribadas por causa del pecado, pero usted está ayudando, usted está llevando esas almas una vez más a reconciliarse. Ahora, el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Es cierto, es el Espíritu Santo que está haciendo la obra, pero escuchemos una cosa. Usted puede ser esa persona que el Espíritu Santo use para traer esa palabra de ánimo. ¿Es usted una persona que consuela al que está triste? Sígalo haciendo. No se desanime. Sigue hablando. Sígale compartiendo esa palabra de bondad, de santidad. Sígale compartiendo esa palabra de amor y de gracia. Porque eso que hace usted, el Señor lo va a bendecir. Porque así nos edificamos unos hacia los otros. Dios no mira la cantidad muchas veces o todo el tiempo. Él no mira esa cantidad de lo que hagamos. Él mira la calidad de lo que hacemos.
Pero imaginemos si combináramos cantidad y calidad. ¿No sería algo grandioso? Voy a darle un ejemplo y con esto concluyo. Vaya conmigo al capítulo 21 del libro de Lucas. Vamos a leer del verso 1 al 4. Y quiero cerrar con esta escritura porque muchas veces decimos, Señor, es que es tan poco lo que tengo para dar. Pero escuche esto. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hay 2 cosas que vio el Señor. Primero, vio la cantidad que esta mujer trajo delante de él. Pero lo más importante, segundo, es que él remarcó las circunstancias en la cual ella traía esa ofrenda. Aquí está hablando de una ofrenda monetaria, pero ¿por qué no lo vemos en nuestra ofrenda de nuestra vida? El Señor ve la cantidad, que era algo pequeño, muy módico ante los ojos de todos. Pero ya que era el sustento de ella, lo único que tenía, el Señor Jesucristo dijo, esta mujer ha dado más que cualquier otro. Esta mujer ha hecho mucho más que cualquier otro. Tenemos esos talentos, tenemos eso que Dios nos ha dado. Que repito, el mundo puede considerar que no es la gran cosa, pero el Señor la mira y dice, puedo imaginármelo así. Mira persona X, persona Y, mira este hombre, esta mujer, mi hijo, mi hija. No da de lo que le sobra, da de lo que tiene. No da del tiempo que le sobra, da de las primicias. No da del amor que le sobra, da del amor primero, del amor puro, no del amor de labios solamente, no del amor de compromiso solamente, sino del amor profundo que viene de lo más escondido de nuestro corazón, de lo más interno de nuestro ser. Hermano, hermana, ¿tiene usted algún talento? Hay un fuego en su interior ardiendo para el Señor. Pero piensa usted que es muy poquito o que no es muy necesario. En el nombre de Jesús cambie esa mentalidad. Déjeme decirle que existe en este mundo una cantidad enorme de personas, de almas hambrientas. Vamos a usar esa analogía de los panes y de los peces. Hambrientas de Dios. Y sigue el Señor esperando, lo puedo poner así, a que haya hombres y mujeres valientes, con 1 o 2 pececillos, con 4 o 5 piezas de panes. Está dispuesto y esperando que alguien los traiga delante de él para multiplicarlos una vez más. El Señor está viendo tu corazón. No dejes que el enemigo te gane en tu mente. No dejes que el desánimo te gane en tu mente. Permite a Dios que obre en ti. Trae delante de él ese ímpetu que tú tienes por servirle. No importa el tamaño que tú pienses que es tu talento. Tráelo, ponlo a los pies del Señor y deja que lo multiplique para su honra y su gloria. Cierre conmigo unos momentos sus ojos y hablemos con el Señor. Padre, gracias. Porque a través de tu palabra vemos, Señor, un ejemplo para nuestras vidas. Tú nos llamaste a servirte.
Nos llamaste a dar ejemplo. Úsanos. Usa a cada quien conforme tú lo has posicionado, tú lo has puesto. Porque no todos somos cabeza, no todos somos hombros, no todos somos cuello, no todos somos manos, no todos somos nariz, dedos, ojos, bocas. Pero todos somos partes del cuerpo y todos somos importantes para tu obra. Que nunca se nos olvide, Señor, que somos importantes para tu obra, que somos importantes en ti, somos importantes para tu reino. Gracias, Padre, por la oportunidad grande de ser llamados hijos y siervos tuyos. Te glorifico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo. Amén. Hermano, hermana, quédese con esto en su corazón. Deje que el Señor multiplique ese esfuerzo que usted pone delante de Él por servirlo. Deje que el Señor lo use y la use para que su nombre sea glorificado y su nombre sea siempre alabado. Dejémonos pues usar por Dios para ministrar a un mundo que necesita más y más de Él. Dios los bendiga. Sigamos con ánimo en el Señor y perseveremos unidos en la palabra. Nos vemos la próxima semana.